Bienvenido a tu curso Power Apps Construyendo un CRM. Vamos a continuar en la lección del día de hoy con el seguimiento a los logs que ya hemos registrado directamente desde el Canva. Ya incorporamos la lógica que nos permite empezar a grabar esos logs respecto al seguimiento que le estamos dando a nuestras oportunidades una vez que vamos cambiando los estatus directamente en la parte de detalles. Ya hemos logrado el poder grabar la información directamente de estos logs en nuestro sitio de SharePoint y ahora lo que queda es empezar a visualizar esos logs al momento de mandar a llamar nuestro componente de la línea del tiempo respecto al tema del status. Actualmente el componente está vacío y justamente lo que ocupamos es mostrarle ese seguimiento por medio de los logs que ya están capturados en nuestro sitio de SharePoint. Entonces vamos a comenzar incorporando nosotros una galería en el componente que ya tenemos desarrollado. Seleccionamos nuestro componente, vamos a generar la inserción de una galería. Va a ser una galería vertical en blanco. Y ya con ello vamos a seleccionar como origen de datos status oportunidades. Vamos a arrastrar o a ajustar la galería de tal manera que no impida que podamos cerrar el componente. Seleccionamos nuestra galería, nos vamos a ir a diseño y vamos a utilizar el siguiente diseño. Va a ser un diseño de imagen y título el que estaríamos utilizando para esta visualización. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar este primer elemento que se nos está mostrando y vamos a ajustar el ancho de este primer elemento, que sea un ancho en donde vamos a modificar solamente este valor a un 50, vamos a dejarlo a un 100, perfecto. Vamos a quitar este elemento que está de más, no lo vamos a utilizar en este momento y nuevamente modifiquemos el ancho de este elemento. Perfecto, vamos a modificar también su letra. Para esto vamos a ingresar a la propiedad site y vamos a mandar a llamar nuestra variable design system para asignar ese tamaño de fuente normal, que es el que vamos a estar utilizando. Asimismo vamos a utilizar el tipo de letra que ya hemos especificado en nuestra variable. Entonces va a ser tipo fuente. Perfecto. Ahora vamos a seleccionar esta etiqueta. Nuevamente seleccionamos este primer elemento. Una vez que seleccionamos la etiqueta, copiamos la etiqueta y pegamos la etiqueta que hemos copiado. La posicionamos abajo y aquí vamos a generar esta sintaxis. Vamos a generar la sintaxis que nos permita, en este caso, visualizar la fecha del status. Entonces vamos a colocar lo siguiente: si thisItem.status es igual a en progreso, que en este caso sería el primer status, que es el status con el que nace la oportunidad, tráeme la fecha de creación. Si no es un status en progreso, lo que voy a ocupar es visualizar la fecha de seguimiento. Excelente. Vamos a generar una vista previa para ver cómo se ve esto. Y tenemos aquí el ID de la oportunidad, esta otra oportunidad y la fecha correspondiente al registro. Perfecto. Sin embargo, notas que esta fecha no tiene la hora, solamente tiene la fecha. Y es de la oportunidad 805. Veamos nuestro origen de datos. Vamos a actualizar nuestro SharePoint. Perfecto. Tenemos la columna Create, en donde aquí tal cual se está considerando a nivel de fecha y minutos, como aquí lo estamos viendo, la creación de este elemento. Y en la fecha de seguimiento lo que se está pasando es una fecha, pero un horario estándar fijo, que realmente no tendría que ser así. Veamos el tipo de columna. Es una columna de fecha, se está incluyendo el tiempo.
Veamos la sintaxis que tenemos declarado en nuestro Power Apps. Veamos directamente en el botón de guardar y observemos. Tenemos la función now, que como te decía, esta función tiene que pasar tal cual la fecha y la hora. Sin embargo, no está haciendo así. Está pasando sí la fecha, pero una hora fija estándar. Y aquí, por ejemplo, sí se está considerando la fecha, la hora, incluso se hace un conteo de los segundos. Por ejemplo, veamos nuevamente, si selecciono no, va cambiando. La función tal cual no tiene ningún inconveniente. El tema es cómo es que SharePoint está recibiendo esa información. No la está almacenando realmente como se está enviando la información. La está almacenando en un formato estándar, aun y cuando la columna tiene un formato correcto, que es un formato de fecha y tiempo, se incluye el tiempo. Aún así no está respetando la información que se le está mandando. Y es importante, realmente para nosotros sí es importante el poder visualizar en nuestro componente de status justamente la fecha y la hora tal como viene especificado de esta manera. Entonces, para que esto tenga un poquito más de sentido e inclusive más detalle, lo que voy a hacer en este momento va a ser un cambio en cuanto a la consideración de la columna fecha seguimiento. No vamos a considerar esta fecha seguimiento ya que no me da el detalle como es en el caso de Create, que es justamente lo que yo estoy buscando. Busco la fecha y la hora, ese detalle que regularmente se ocupa bastante en el log o en las líneas del tiempo. Llegar al detalle inclusive de la hora y el minuto en el que se está generando esos cambios. Entonces, como no tenemos esta información grabada en SharePoint tal como se está mandando desde Power Apps, porque en Power Apps ya confirmamos que efectivamente se está mandando la información con la fecha, la hora, y SharePoint no está grabando la información como se la estamos mandando. Inclusive si nuevamente me vuelvo a meter a No, ya cambió, ya me manda la fecha y la hora actual en este mismo momento. Entonces esto quiere decir que la función no tiene ningún inconveniente. El tema aquí es el origen de los datos, cómo es que está recibiendo la información y cómo es que procesa ese guardado de los datos. Lamentablemente esta columna fecha de seguimiento que incorporamos, aun y cuando tiene el formato correcto, no es funcional. Así que vamos a tener que modificar pues justamente la sintaxis que ya teníamos declarada en editar, en donde en lugar de generar nosotros el no como fecha seguimiento, pues literal vamos a quitar esta columna, ya no la vamos a utilizar, inclusive vamos a dirigirnos directamente a SharePoint y vamos a retirar tal cual la columna. Digo, en este caso pues prácticamente no es funcional para el detalle que estamos requiriendo y como tal, de acuerdo a lo que platicábamos en la lección anterior, podemos hacer uso de esta columna de Create. Ambos casos eran válidos en el supuesto de que en la fecha de seguimiento estuviéramos recibiendo la información tal como se está mandando en Power Apps, la fecha y la hora. Sin embargo, no está recibiendo la información tal como la estamos mandando. Por tal motivo, no es funcional tener esta fecha incorporada en nuestro log del estatus oportunidades, porque justo reitero, lo que buscamos es tener ese detalle de en qué momento se generó el cambio de estatus, inclusive en qué hora y en qué minuto, y esta información ya directamente lo podemos ver en la columna Create. Por ejemplo, si yo cambio en este momento este estatus y doy guardar, ya con este ajuste esperaríamos observar esta nueva fecha con la hora especificada. Por ejemplo, busquemos
no nos aparece inmediatamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: salgamos de la vista previa y vamos a actualizar nuestro origen de datos. Vamos a actualizar nuestro origen de datos, estatus oportunidades. Inclusive vamos a tener que generar aquí un cambio porque ya no existe exactamente esta columna fecha estatus, o perdón, fecha seguimiento. De ahí que nos manda este error. Lo que vamos a hacer, pues tal cual, ya sin ninguna lógica, es dejar declarada la fecha de creación. Entonces veamos la vista previa y busquemos ese nuevo estatus que incorporamos, considerando la fecha y la hora. Y justamente aquí está. Esta es la fecha y tenemos aquí la hora. Esto está funcionando bien y me parece que entonces, ya considerando que la columna create es la columna que nos va a estar proveyendo de esta información, lo que necesitamos ahora es generar ese filtro de información, porque como lo platicábamos en la lección anterior, actualmente estamos viendo el concentrado general de todos los logs. Sin embargo, a mí realmente lo que me interesa es ver el seguimiento de la línea del tiempo de estatus de esta oportunidad. Cuando yo dé clic, quiero ver solamente esta información. Bueno, pues para ello vamos a hacer el ajuste correspondiente, a seleccionar la galería. Nos vamos a ir directamente a la propiedad ítems, que justo ya la tenemos seleccionada. Vamos a tomar el origen de datos, vamos a cortarlo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar la función filter. Vamos a pasarle el origen de datos y vamos a filtrar por medio del ID. Y ahora vamos a traer la variable var item oportunidad, que justamente, como has de recordar, es la variable responsable de encapsular la oportunidad que nosotros estamos seleccionando. Y con esto vamos a generar una vista previa. Vamos a cerrar el modal. Primero identifiquemos de qué oportunidad estamos hablando, que es la 6805. Cerremos, veamos la línea de estatus. Y aquí en esta línea de seguimiento, en cuanto al estatus de la oportunidad, identificamos la oportunidad 6805 y únicamente debe de ser esa oportunidad. Perfecto, ahora ya nos muestra la información únicamente de esa oportunidad. Sigamos mejorando esta visualización. Ahora me interesa a mí observar el último estatus que fue asignado a esta oportunidad. Pues bueno, para ello lo que vamos a hacer es generar nuevamente una declaración, una sintaxis aquí en la barra de fórmula, y vamos a ordenar esta información con la función shortBColumns. Y dentro de esta función shortBColumns vamos a pasar el filtro que acabamos de incorporar. Pasamos la columna create, que es la columna que queremos que considere para este ordenamiento, y queremos que el orden que nos presenta la información sea de manera descendente, es decir, quiero que me muestres el último estatus. Para ello vamos a generar la vista previa y perfecto, ya tenemos el último estatus porque lo podemos corroborar con la fecha y la hora de este registro. Excelente, aquí ya tenemos este último estatus. Así que ahora lo que vamos a hacer es seguir mejorando la visualización de nuestro log de oportunidad. Vamos a seleccionar la imagen y vamos a pasarle la imagen de oportunidad que hemos incorporado a nuestro Canva inicialmente. Para ello vamos a ajustar la imagen para que tenga un tamaño más apropiado. Me parece que en un 50 puede verse mejor. Muy bien, excelente. Ahora nuevamente vamos a seleccionar la galería en editar y vamos a incorporar ahora un rectángulo
Y vamos a incorporar también, seleccionando nuevamente la galería, insertamos un botón. Va a ser un botón clásico. Perfecto. Primero vamos a darle un formato o un aspecto adecuado a nuestro rectángulo. Y ya te platico qué es lo que vamos a hacer con este rectángulo. Este rectángulo tal cual va a ser la línea que va a generar ese seguimiento, que va a dar ese aspecto de línea del tiempo. Entonces vamos a ajustar la posición de nuestro rectángulo de acuerdo a la posición de nuestra imagen. Antes de guardar o modificar, mejor dicho, el nombre de la imagen, como has de recordar, si yo ahorita le cambio el nombre a la imagen, va a desaparecer. Entonces, sí vamos a cambiarle el nombre para esa buena práctica, renombrar el nombre de nuestra imagen, pero como ahorita es importante que podamos visualizar en dónde está la imagen, no vamos a generar ese cambio, porque haciéndolo, como ya sabes, en lecciones anteriores, va a desaparecer la imagen. Entonces, para evitar eso, de momento nada más vamos a copiar mejor el nombre. Vamos a seleccionar nuestro rectángulo que hemos incorporado y vamos a ajustar su posición vertical de acuerdo a la posición, su posición horizontal de acuerdo a la posición horizontal que tiene justamente la imagen. De tal manera que esto sea dinámico. Y me parece que así se ve mucho mejor. Démosle un espaciado todavía de 5 puntos. Veamos. Yo creo que podría quedar todavía, vamos a ver, con 10, ya sería mucho, ¿no? Con 10 queda perfecto. Y me parece, generemos una vista previa. Me parece que podríamos mejorar todavía la parte del ancho del rectángulo, que ya forma una línea realmente. Y yo creo que podría quedar mejor en un 2. Perfecto. Ahora vamos a modificar nuestro botón. Este botón lo vamos a modificar tal cual para convertirlo en un punto en donde podamos ir marcando esa línea del tiempo. Ahorita vamos a ver cómo es que queda esto para que tú tengas bien claro a qué me estoy refiriendo. Necesitamos darle ese aspecto de línea del tiempo a este componente, así que vamos a tomarnos muy en serio esta visualización para tener una muy buena experiencia de usuario. Perfecto, inclusive me parece que está bastante pequeñito este punto, entonces hagámoslo un poquito más grande. Borremos el texto, ahorita no es necesario tener un texto. Y vamos a tomar nuevamente, seleccionamos nuestro rectángulo, copiamos el nombre y vamos a seleccionar nuestro botón. Y este botón lo vamos a posicionar en su propiedad horizontal, justo en medio de nuestro rectángulo o de nuestra línea del tiempo. Así que me parece que en 10 está perfecto. Vamos a generar los últimos ajustes de nuestro botón para darle ese aspecto redondeado. Me parece que yo creo que quedaría mejor en un 20. Y ya con el borde radius aplicado se ve mucho mejor. Creo que podría ser en un 15. Incluso aquí tendríamos que mejorar. Perfecto, me parece que así se ve mucho mejor. Ahora vamos a modificar también la posición vertical, pero para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya sabemos que la información que se está mostrando es realmente de esta oportunidad que estamos consultando, vamos a quitar pues justamente el ID que nos permite identificar la oportunidad, porque
Para el usuario es irrelevante mostrarle esta cadena alfanumérica, inclusive no tendría mucha razón de ser mostrarla. Al usuario lo que le interesa es pues justamente saber el estatus de nuestra oportunidad. Y aquí ya se ve mucho mejor. Negociación y tenemos la fecha y la hora. Vamos a modificar el tamaño de letra de la fecha y la hora. Me parece que se ve mucho mejor en un 9. Perfecto. Vamos a seleccionar nuevamente nuestra etiqueta de estatus y a esta vamos a asignarle el color que ya definimos en nuestra variable design system. Vamos a pasarle un color fuente. Perfecto, aquí ya tenemos el color. Muy bien. Veamos la vista previa para ver cómo se va visualizando nuestro componente. Muy bien, excelente. Se ve mucho mejor. No ocupamos realmente tener seleccionado alguno de estos elementos. Realmente no es necesario. Así que modifiquemos esta selección. Y para ello, primero lo que vamos a quitar, pues justamente va a ser ese rectángulo que está de más en nuestra galería, que es este que tenemos por acá. Lo seleccionamos y lo suprimimos o eliminamos. Seleccionamos ahora esta etiqueta de title y vamos a ingresar directamente a una de sus propiedades, que es justamente esta, font weight. Esta propiedad lo que hace es generar ese negritas de las letras al momento de que está seleccionado el elemento. Para fines de nuestra línea del tiempo no es necesario generar este efecto. Lo vamos a dejar de manera normal. Y va a ser lo mismo con el título, en donde estamos visualizando como tal el estatus. Pero aquí, en este caso, sí es importante, obviamente, resaltar el estatus en el que se encuentra. Así que vamos a dejarlo en negrita. Veamos la vista previa. Y ahora sí, todos los estatus se encuentran en negritas perfectamente. Y abajo tenemos la fecha y la hora en la que se grabó ese estatus. Esto se ve muy bien. Ahora vamos a tomar esta etiqueta title, copiando el nombre, seleccionamos nuevamente nuestro botón y, como te decía hace un momento, vamos a modificar su propiedad vertical de este botón. Vamos a modificar la propiedad vertical y me parece que se ve mucho mejor así, tal como está. O podemos generar este ajuste solamente dejando la posición vertical a un costado del título, del estatus. Veamos si con esto puede verse mejor. Perfecto, así se ve mucho mejor. Entonces veamos y excelente. Aquí ya tenemos esta línea del tiempo que nos hace referencia a los estatus de nuestra oportunidad. Vamos a generar un nuevo ejercicio. Voy a grabar un nuevo estatus y veamos cómo es que esto está funcionando de manera correcta. Seleccionamos perdida, se guarda la información, regresamos a oportunidades, mando a llamar mi línea del tiempo de estatus y veamos, porque efectivamente aquí ya está perdida hace unos segundos y justamente aquí está perdida, tal cual. Excelente, se está grabando de manera correcta la información del log correspondiente a mi oportunidad en cuanto al estatus que tiene la oportunidad. Su último estatus fue perdida el día 12 de junio a las 7:19. Excelente. Ahora vamos a mejorar todavía un poquito más la visualización de este contenedor, ya que si bien ya tenemos la línea del tiempo incorporada, es importante referenciar al usuario qué es lo que él está visualizando en este componente. Nosotros sabemos perfectamente de qué se trata porque estamos creando la aplicación. Sin embargo, es importante
hacer mención al usuario de la información que está visualizando directamente en este componente. Así que vamos a ajustar esta etiqueta en la cual vamos a colocar un texto que haga mención y referencia a lo que visualiza el usuario en este componente. Así que vamos a tomar la etiqueta, la vamos a ajustar de esta manera, y en texto lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar un texto en donde compartamos con el usuario qué es lo que está visualizando, y de manera tal cual, directa y específica, indicarle línea del tiempo de estatus oportunidad. Perfecto, vamos a centrar nuestro texto, vamos a tomar el ancho de la etiqueta. Perfecto. Vamos a aplicar el tipo de fuente con el que realmente estamos trabajando, el color de esta fuente, perfecto, y esto ya se ve mucho mejor. Línea del tiempo de estatus oportunidad. Esto ya se ve mucho mejor. Vamos a tomar. Perfecto. ¿Qué fue lo que hice hace un momento que no te lo compartí? Con mucho gusto te explico. Como estábamos incorporando una etiqueta, y al momento de que la etiqueta, al adaptar el ancho al espacio total de su contenedor, esta etiqueta iba a quedar sobrepuesta a nuestro icono de cerrar. Entonces, para evitar que la etiqueta quedara sobrepuesta y nos impidiera, por ejemplo, cerrar el componente, digo, lo hago de esta manera porque, bueno, mira, perfecto, quedó perfecto. Ah, no, sí se cierra. Entonces, suponiendo que no generé ningún cambio y solamente apliqué el ancho total de mi etiqueta, iba a ocupar todo el espacio del ancho del contenedor e iba a quedar sobrepuesta al icono. Nos iba a impedir cerrar este componente. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro icono, en este caso de cerrar, damos clic derecho y generamos o damos clic en traer al frente. Con ello, el icono de cerrar queda sobrepuesto a la etiqueta y sin ningún problema podemos cerrar el componente. No impide la funcionalidad de este icono. Entonces, con esto empieza a tener mucho más forma y sentido el tema de la línea del tiempo de oportunidad. Sin embargo, me parece que podríamos centrar inclusive esta línea del tiempo o incorporar incluso otro elemento también. Vamos a generar primeramente el centrado de la línea del tiempo, justo como para darle ese buen orden al ancho que pueda tener nuestra línea del tiempo. Vamos a darle un ancho de 350, por ejemplo. Vamos a centrar este elemento y para ello vamos a modificar su posición horizontal. Excelente. Ahora, como te he comentado, vamos a incorporar otro elemento. Vamos a incorporar otro elemento más. Vamos a tomar el título, que es el estatus de la oportunidad. Y este otro elemento que acabamos de incorporar lo vamos a dejar así tal cual como la fecha, pero este que está justamente por arriba de la fecha le vamos a pasar pues el nombre del usuario para saber qué usuario está tipificando ese estatus, qué día y en qué hora. Y esto se ve mucho mejor. Con ello es bien importante pues justo tener esa buena experiencia de usuario en temas de la visualización, porque sin duda es muy pero muy fácil identificar esta línea del tiempo, este seguimiento, viéndolo desde el front.
a diferencia de verlo en una relación como esta en nuestro origen de datos. Entonces es importante considerar que el usuario lo que quiere es tener una visualización de forma muy clara, tangible y que sepa en dónde estamos parados, por ejemplo en este caso con la oportunidad. Entonces con esto hemos concluido esta primera parte de incorporar la galería que nos va a permitir verificar ese seguimiento que le hemos dado a nuestra oportunidad. Lo que vamos a hacer ahora va a ser prácticamente generar algo muy semejante, pero ahora para las actividades, en donde, si te das cuenta, si yo mando a llamar a mi línea del tiempo actividades, estoy visualizando la línea de tiempo de estatus. Tenemos que evitar que suceda eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Una vez que ya incorporamos nosotros este contenedor que nos va a permitir mandar a llamar la línea del tiempo de estatus oportunidad, vamos a incorporar una variable que nos permita manipular el elemento específico de la línea del tiempo de estatus oportunidad. Entonces vamos a llamar nuestra variable var línea tiempo estatus oportunidad. Tú puedes llamar a la variable como tú lo desees. En mi caso me gusta ser muy específico para saber qué es lo que va a suceder cuando yo habilite o deshabilite mi variable. Así que ya que especifiqué el nombre de mi variable, lo que voy a hacer ahora es seleccionar mi galería. Incluso esta galería la voy a renombrar como buena práctica y tal cual la voy a nombrar Gallery. Vamos a hacerlo así, timeline status oportunidad. Perfecto, aquí ya está mi galería. Ahora lo que voy a hacer es voy a pasarle a esta galería en su propiedad visible la variable que acabo de incorporar. Perfecto. Ahora con mi botón o mi icono, mejor dicho, de cerrar, justamente voy a pasar esta misma variable, pero afectando su valor. Le voy a pasar un valor false. Si yo genero mi vista previa y cierro mi componente, doy clic, estoy visualizando la línea del tiempo de mi oportunidad, cierro mi componente y ahora voy a mandar a llamar el mismo componente y ya no visualizo esa línea del tiempo de status oportunidad. Esto está funcionando de manera correcta. Ahora lo que tenemos que hacer es adecuar este texto, esta etiqueta de texto, acorde a lo que vamos a presentar. Para esto voy a tomar el nombre de mi variable y aquí voy a generar pues justamente un condicional en la forma de presentar el texto. Vamos a incorporar un if en donde indiquemos si la variable var line time, var línea del tiempo status oportunidad está encendida o tiene un valor true, quiero que me renderices este texto. De lo contrario, quiero que me renderices o me presentes este otro texto, que justo voy a aprovechar el mismo texto que ya había yo incorporado y voy a generar una adecuación. Línea del tiempo de actividades de oportunidad. Y veamos una vista previa. Línea del tiempo de actividades de oportunidad. Bueno, creo que quitemos de oportunidad. Simplemente que diga de actividades. Perfecto. Entonces, veamos, así ya se ve mucho mejor. Y también vamos a crear una variable que sea la responsable
de renderizar el componente que nos va a permitir visualizar las actividades. Asimismo, que controle la asignación de este texto. Entonces, vamos a llamar var línea del tiempo. Ahora, en lugar de que se llame status, va a ser actividades. Oportunidad, perfecto. Copiamos esta variable y la incorporamos a nuestro if. Aplicamos un formato y esto es correcto. Ahora vamos a cerrar nuevamente este componente. Vamos a llamarlo de nuevo y no aparece. Y esto es porque justamente nos hace falta la incorporación de esta variable en este componente, o en este caso en específico en nuestro botón que manda a llamar el componente. Entonces vamos a incorporar la declaración de la variable pasándole un valor true. Entonces, para esto generemos la sintaxis que nos permita declarar ese valor true en nuestra variable. Perfecto. Veamos la vista previa. Mandemos a llamar al componente. Excelente. Línea del tiempo de actividades. Si yo cierro, ahora mando a llamar mi línea del tiempo de estatus, línea del tiempo de estatus oportunidad, y veo el estatus de mi oportunidad. Esto se está visualizando de manera correcta. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es incorporar la galería que nos permita visualizar pues justamente las actividades. Entonces, como ya has aprendido, vamos a reutilizar la galería que creamos para el tema del estatus. Entonces vamos a utilizar este componente visual que es la galería. Seleccionamos nuestra galería, copiamos la galería, cerramos, mandamos a llamar a línea del tiempo actividades a esta variable, seleccionamos el componente, pegamos esta nueva galería y en su propiedad visible vamos a modificar pues justamente la variable que va a ser la responsable de mostrarnos esta línea del tiempo. Déjame tomar la variable de manera correcta aquí en el texto, que es var line time, var línea del tiempo actividades oportunidad. Copiamos, seleccionamos nuevamente la galería que incorporamos y pegamos en su propiedad visible la variable que va a ser la responsable de mostrarnos las actividades. Ahora necesitamos hacer ciertos ajustes, principalmente en el origen de datos, ya que el origen de datos que va a controlar esta galería no va a ser status oportunidad. El origen de datos que va a controlar esta galería ahora va a ser pues justamente nuestra lista actividades. Entonces veamos las columnas que incorporamos en nuestra lista de actividades para darnos una idea de cómo es que tenemos que presentar la información en la galería. Vamos a tomar la fecha de creación, el tipo de actividad y también el nombre del usuario que creó esta actividad, que en este caso, por ejemplo, nosotros en el caso de la lista actividades no estamos mandando o no estamos grabando el nombre del usuario que creó la actividad. No te preocupes, justamente SharePoint también de forma interna lleva ese récord. Por medio de la columna createV podemos ver el nombre del usuario que está creando este elemento. Y justamente es el que estaríamos utilizando. Así que vamos a generar la sintaxis que nos permita ahora visualizar nuestras actividades. Y vamos a reutilizar parte de la lógica que ya tenemos. Estamos nosotros generando un filtro de las actividades de acuerdo al ID de la actividad, que si has de recordar, en nuestro caso, la columna title tiene el ID de la actividad.
lo que ocupamos nosotros es el ID de la oportunidad para poder mostrar las actividades. Entonces hay que cambiar justamente este filtro y va a ser ID oportunidad y vamos a pasarle su propiedad value. Perfecto. De esta manera, ahora sí, estamos pasándole el ID de la oportunidad versus el ID de la oportunidad que estamos consultando. De tal manera que estamos filtrando únicamente las actividades de la oportunidad que estamos consultando. Lo demás pues prácticamente queda tal como lo tenemos y no hay ningún inconveniente. Ahora modifiquemos pues justamente estos errores que nos está mandando la galería. Aquí en lugar de status lo que me interesa a mí mostrar es la actividad. Entonces más bien se llama tipo actividad. De hecho ya lo tenemos por acá, tipo actividad. Y vamos a incorporar el valor value. Ya declarando su propiedad value podemos saber qué actividad es. Vamos a también a declarar el nombre del usuario, que como te lo expliqué hace un momento, en nuestra lista de actividades no estamos pasando el nombre del usuario, pero sí podemos obtener ese recurso directamente desde la lista de SharePoint porque se graba esa información de manera interna. Y justamente esto es algo muy interesante porque en este curso te estoy mostrando diferentes formas de llegar a un mismo objetivo, diferentes maneras de poder mostrar y obtener información, y en ese sentido es bien importante que tú sepas que en el caso del desarrollo pues siempre va a haber diferentes maneras de hacer una misma actividad. Entonces el curso pues como tal es un curso ya avanzado que te va a permitir tener un conocimiento más amplio para desarrollar una lógica que en algún momento dado vas a estar utilizando y reutilizando en tus proyectos. Entonces, regresando al tema de la galería, si te das cuenta, inmediatamente ya generamos nuestra galería de línea del tiempo de actividades de una forma muy rápida y muy sencilla. Lo único que hicimos fue literal sustituir valores de origen, adecuar nuestra sintaxis y el tiempo que le invertimos al componente inicialmente para mostrar el estatus de oportunidad, que aquí lo tenemos, lo estamos aprovechando al máximo porque este mismo componente nos ayuda a renderizar ahora la línea del tiempo de las actividades. Yo aquí puedo ver que para esta oportunidad la última actividad que se generó fue el día 7 de junio a las 10:53. Marco generó una llamada. Un día anterior, Marco visitó al cliente. Ese mismo día, minutos antes, le mandó un correo electrónico. Entonces, fíjate cómo esto está cobrando mucho más sentido y de manera visual es muy, pero muy eficiente la manera en la que estamos trabajando los componentes en nuestro lienzo Canva. Ahora, algo que no hemos revisado y que te voy a compartir ya concluyendo este tema de las líneas del tiempo es justamente lo siguiente. Nosotros tenemos ya la lógica que nos permite grabar un log de seguimiento una vez que se crea una oportunidad y también una vez que se modifica el estatus de la oportunidad. Pero, ¿qué sucede? Imaginemos que yo estoy consultando esta oportunidad y yo voy a editar información, suponiendo que no se llama Juan Manuel, sino se llama solamente Juan, por poner un ejemplo. Y doy clic en guardar. ¿Es necesario que se grabe un log de estatus cuando lo único que yo hice fue cambiar el nombre de mi prospecto? Veamos qué fue lo que pasó. Si yo consulto el estatus, se acaba de grabar un nuevo estatus. ¿Esto es correcto? No es correcto. Y no es correcto porque realmente el usuario no modificó el estatus de la oportunidad.
Lo que está modificando el usuario es otro input, que pudo haber sido el nombre, los apellidos, algún otro input, pero no está modificando el estatus. Entonces, no hace mucho sentido que por cualquier modificación, inclusive voy a hacer otro ejemplo, si yo cambio el domicilio, que por cualquier modificación que se haga a los datos de nuestra oportunidad, se cree un log del estatus, porque al final del día el estatus sigue siendo el mismo. Perdida, perdida, lo único que va cambiando pues es la hora. Esto realmente ya no es práctico, ya pierde pues justamente esa naturaleza de informarnos de forma inmediata en dónde estamos parados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues justamente lo que tenemos que hacer es identificar en qué momento realmente se está generando el cambio de estatus, para que entonces nosotros grabemos ese log cuando se cambia únicamente el estatus y así llevar un control mucho más específico de este seguimiento y únicamente guardar los logs que sean importantes en cuanto al cambio del estatus, no en cuanto al cambio de algún otro input, que no es que no sea importante, pero para fines de nuestra línea del tiempo ocupamos únicamente monitorear el estatus de la oportunidad, cómo va cambiando ese estatus de oportunidad al pasar el tiempo. Una vez que nosotros vamos cambiando el estatus, aquí se tiene que grabar ese seguimiento, pero reitero, únicamente el estatus. Entonces, te invito a que puedas tú empezar a idear la forma de incorporar la lógica que nos permita solamente grabar el cambio del estatus de la oportunidad sin estar replicando por cada cambio ese log. Así que inténtalo, te espero en la siguiente lección para continuar con esta adecuación.